Muy bien. Mande. No será más checa que no se corte y si marcan cuelgas. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a continuar con el tema de periné como tal. Para empezar, lo que se llama coccidio, formaban lo que llamábamos diafragma pélvico. ¿Te acuerdas de eso, sí o no? ¿Ok? Y la división, al menos aquí, era bastante clara. Lo que está por abajo del elevador del ano va a ser el periné, lo que está por arriba va a constituir todavía parte de la pelvis como región anatómica. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o sí? Recordemos que si aquí todavía pusiera a los coxales, todavía más afuera, y esta fuera la línea o el nivel de la abertura pélvica superior, ¿qué región sería acá? Abdomen. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Y luego dijimos, la estructura más importante del periné, al menos topográficamente, es la membrana perineal. Esta línea verde va a ser la membrana perineal. Y esta línea verde punteada ya serían las fases del periné, la fase superficial, la de Coles, la que ya dijimos que viene de qué otra fase, la de Scarpa. Muy bien. Entonces, chécate cómo esta membrana perineal nos divide el periné en lo que queda por arriba de ella, que se llama espacio perineal profundo, y lo que queda por abajo entre la membrana perineal y la piel, que se llama espacio perineal superficial. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o sí? Ya habíamos visto cuáles eran las estructuras que estaban en el espacio perineal profundo. Eso fue el último que platicamos ayer. Y habíamos visto un caso clínico en donde podía haber acumulación de orina en el espacio perineal profundo. ¿Cuál era ese caso clínico? ¿Qué se tenía que romper? Una ruptura de la uretra membranosa específicamente. Uretra membranosa, la orina se va a acumular en el espacio, en la bolsa perineal profundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí o sí. ¿En qué caso clínico? Creo que puede venir más probablemente en el caso de una incorrecta colocación de sonda Foley. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Ahora, bien ubicados en esto, de lo que vamos a platicar ahora es del espacio perineal superficial, ya hablamos del profundo. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o no se ve bien? Monse. ¿Nos tomamos ese lado? Ok. Bien, vamos a hablar del espacio perineal profundo. Primero, recordando un poquito lo que fue la membrana perineal. Si yo recuerdo lo que platicamos ayer, ¿qué forma tenía el periné? Forma de rombo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era el vértice de adelante de este rombo? Era la sínfisis del pubis adelante. ¿El de atrás cuál era? El coxis, y luego teníamos los de los lados, que eran las tuberosidades isquiáticas. Tenemos adelante la sínfisis del pubis, atrás el coxis y la tuberosidad isquiática a cada lado. ¿Cómo se unían los trazos anteriores entre sínfisis del pubis y tuberosidad isquiática? ¿Qué puede haber? Pues una rama isquiopúbica, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso? ¿O no? Y hacia atrás tenemos unos ligamentos que se llaman sacro-tuberosos. Entonces, nosotros platicamos que lo que se hacía con el periné para su estudio era dividirlo en dos triángulos. Trazábamos una línea entre tuberosidad y tuberosidad, y entonces teníamos un triángulo anterior que se llamaba urogenital y un triángulo posterior que se llama anorrectal o simplemente anal. ¿Te acuerdas de esto, sí o no?
La membrana perineal, ¿en qué triángulo está? ¿En los dos, en el posterior o en el anterior? Está exclusivamente en el anterior. O sea, que la membrana perineal va de qué a qué. Si está nada más en el triángulo anterior, la membrana perineal va a ir de rama isquiopúbica a rama isquiopúbica. ¿Sí me está siguiendo con esto o no? Esta sería toda la membrana perineal. ¿Sí está bien ubicado o no? Segurísimos. Ok. Ahora, ¿qué es importante? Que la membrana perineal, si tú te fijas en cómo la estamos poniendo en este esquema, no está unida a nadie ni por adelante ni por atrás. Habíamos hablado de que tiene dos bordes libres. Un borde libre posterior, porque esta línea es imaginaria, que aquí queda completamente suelta, pero también tiene un borde libre anterior. No se une a un ligamento que es el ligamento arqueado del pubis y deja este pequeño espacio. Repíteme, ¿quién pasa por este espacio? Dorsales del pene y del clítoris. ¿Sí o no? Yo creo que más probablemente te van a preguntar, bueno, no, sí es igual. Dorsales del pene y clítoris. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok. Y acá atrás este borde libre que tenía importante. En el centro se hacía un poquito más grueso, se llamaba centro tendinoso del periné. ¿Qué de importante tenía el centro tendinoso del periné? Es el punto sobre el cual el peso se carga en el periné. Es el punto fuerte en el que las vísceras pélvicas que ejercen su peso hacia abajo, ahí es donde se están manteniendo en su lugar. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Qué problemas podía haber cuando se lesionaba el centro tendinoso del periné? Debilidad del suelo pélvico, lo que te podía llevar, sobre todo en las mujeres, a un prolapso, quizás lo más probable el sábado, un prolapso uterino. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Se acuerdan todos de eso? Muy bien. ¿De las fosas isquionales quedan dudas? Digo, ¿Dónde? me pediste que te recordaran Sí. de la pregunta de Platón. Sí. Chéquense esto, esto no lo mencioné ayer. Las fosas isquionales, si recordamos en el primer esquema que hicimos, quedaban entre el obturador interno, el elevador del ano y el piso podía variar. Recordando un poquito de eso, teníamos obturador interno, el elevador del ano, la membrana perineal. ¿Esto qué espacio sería? Espacio excelente, espacio perineal profundo. Y quedaban estos triángulos aquí hechos. Estos triángulos eran las fosas isquionales, ¿sí o no? Sí. Chécate en el esquema que para eso está hecho. El límite anterior, pero el límite lateral, ¿quién lo forma? El obturador interno. El límite medial, ¿quién lo forma? El elevador. Y el piso era el que podía variar bastante. El piso podía venir como, si estamos hablando del triángulo anterior, espacio perineal profundo. Pero si estábamos en el triángulo posterior, ¿quién era el piso? La piel de la región glútea directamente. La piel sobre la región glútea. ¿Te acuerdas de eso, sí o no? Ok. Bueno, otra cosa que puede variar, una pregunta bastante clavada, sería ¿quién forma el límite lateral en el triángulo posterior? Porque en el triángulo posterior ya no alcanza a estar tanto el obturador interno. El límite lateral de la fosa isquional en el triángulo posterior es el ligamento sacrotuberoso. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Límite posterior de la fosa isquional en el triángulo posterior, ligamento sacrotuberoso. ¿Quedamos bien con esto, sí o no? Una pregunta bastante clavadilla. ¿Sí quedó? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles van a ser las estructuras que se encuentran en el triángulo anterior, específicamente en el espacio perineal superficial. Lo primero de lo que vamos a platicar acá va a ser sobre todo de los cuerpos eréctiles. Eso va a ser quizás lo más importante de este punto. Nada más para estar bien ubicados. Recordemos que, aquí te voy a dejar el esquema ya puesto, como siempre, obturador interno, elevador del ano, membrana perineal, espacio perineal profundo acá arriba, ¿sí o no? Y este es el espacio perineal superficial. Cuando yo hable de los cuerpos eréctiles o de los músculos, significa que están aquí. ¿Qué me explico? O sea, ya están de este lado de la membrana perineal. ¿Sí me sigues con eso o no? Ok. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Bien, recordemos, o nada más para ubicarnos, aquí te lo voy a dejar bien puesto, síntesis del pubis,
Acá estaría tuberosidad isquiática, tuberosidad isquiática. ¿Qué habría entonces aquí en todo este inter? ¿Cómo se llaman los límites laterales del triángulo anterior? Rama isquiopúbica, ¿sí o no? Ok. Y acá estaría la línea imaginaria. ¿Quién estaría ocupando todo este espacio? La membrana perineal. ¿Sí estás bien ubicado o no? Muy bien. Vamos a ver que los cuerpos eréctiles son distintos para el pene y para el clítoris. ¿Usted alcanza a ver el pizarrón? Sí. Ok. Son distintos para el pene y para el clítoris. Vamos a empezar por los de la mujer, por los del clítoris. Los primeros cuerpos eréctiles que nos vamos a encontrar acá son dos que están alrededor o siguiendo a las ramas isquiopúbicas. Estos que estoy poniendo en este color azul van a ser los cuerpos cavernosos. Cuerpos cavernosos, ¿dónde están? Están siguiendo la rama isquiopúbica, están insertados básicamente sobre esa rama isquiopúbica. ¿Sí está quedando sí o no? Ok. O sea, llegan más o menos hasta esta porción de la síntesis y luego bajan. Estos que están acá son cuerpos cavernosos, repito lo que tenemos aquí en color azul, cuerpos cavernosos, y a esta altura los cuerpos cavernosos forman lo que se llama cuerpo del clítoris. ¿Sí está bien ubicado en el esquema que estoy haciendo? A mí que me interesa ese cuerpo del clítoris. Dos preguntas de examen. Una que sí la veo probable es que a esto también se le llaman pilares del clítoris. Los cuerpos cavernosos forman algo que también se le puede llamar pilares del clítoris. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y una segunda pregunta que pienso que es mucho menos probable que pueda venir, pero que sí es posible que pueda venir, tiene que ver con una opción que yo vi hace mucho en un examen que nunca vino en la facultad y que nadie le tomó foto jamás y que nunca lo vimos. Esa vez no se preguntó sobre una de estas estructuras y una opción era punto G. Nunca en el curso se menciona, lo mencionan los doctores igual y por dato curioso, los becarios con fantoches, pero no es algo que se mencione. Te lo menciono yo solamente porque esa vez vino como opción. Entonces, bueno, me da la pauta de pensar que algún día pudiera venir como pregunta. De todos modos, la pregunta sería muy sencilla. ¿Qué es el punto G? Es el cuerpo del clítoris. Son los pilares del clítoris. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Eso es visible desde el exterior del cuerpo? No. Ni una parte más que el glande del clítoris que ahorita vamos a mencionar es visible desde el exterior del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Lo único que pudiera venir en un caso muy raro sería que el punto G está formado por los pilares o cuerpo del clítoris. Lo que sí puede venir más es quién forma esos pilares, quién forma ese cuerpo. Cuerpos cavernosos que están unidos a las ramas isquiopúbicas. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o sí? Segurísimos todos. Muy bien. Y luego aquí, nada más para tener bien la referencia, acá nos encontraríamos con la abertura vaginal, el introito vaginal, y acá estaría el orificio de la uretra. A cada lado del introito vaginal voy a tener al segundo par de cuerpos eréctiles, que están más o menos de esta manera. Estos dos que ahora voy a poner en rojo se llaman bulbos del vestíbulo. Bulbos del vestíbulo. Estos sí los veo inclusive más probables que te los pregunten, porque los bulbos del vestíbulo forman esto que está acá en rojo, que es el glande del clítoris.
¿cuáles son las preguntas que te pueden hacer acá? La primera sería muy directa. ¿Quién forma el glande del clítoris? Los bulbos del vestíbulo. Bulbos del vestíbulo forman el glande. El cuerpo o los pilares son los cuerpos cavernosos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta acá? Y la segunda pregunta a propósito del glande del clítoris es que es la única estructura visible del clítoris desde el exterior del cuerpo. Es lo único que se puede ver desde afuera. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o sí? Muy bien. Y cerca del extremo inferior de los bulbos del vestíbulo me voy a encontrar con dos glandulillas. Entonces lo voy a poner acá en verde. Este par de glándulas se van a llamar glándulas de Bartolí o vestibulares mayores. Bartolí o vestibulares mayores. ¿Cuál sería el caso clínico que puede venir acá? Van a ponerte un caso clínico de una mujer que llega a consulta porque presenta aumento de volumen, dolor, enrojecimiento de la piel, aumento de la temperatura local en la región de los genitales externos. Y al momento de la inspección te especifican que ese aumento de volumen, ese dolor, ese enrojecimiento y tal, está específicamente localizado a los lados de la abertura del canal vaginal, a los lados del vestíbulo del conducto vaginal. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? En ese momento en el que te hayan dado esa referencia directa, ¿cuál crees que sea la glándula? Es la pregunta que te hacen en el examen. ¿Cuál crees que sea la glándula que está aumentada de volumen? La glándula que está teniendo el problema. Las glándulas vestibulares mayores de Bartolí. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Por qué pudiera complicarse este caso? Porque te pudieran decir exactamente lo mismo, aumento de volumen, enrojecimiento, dolor, etcétera, etcétera, pero que estuviera alrededor de la uretra. ¿Ahí qué glándula sería la respuesta? Las de Skene, que son las que están a los lados de la uretra, son las parauretrales. ¿Estamos de acuerdo con este caso clínico, sí o no? Sí. ¿Seguros? Muy bien, creo que ese vino hace no mucho tiempo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, otra cosa que te pudieran preguntar acá sería, en mi opinión, el orden de estas estructuras de anterior a posterior. Si te fijas, de anterior a posterior tenemos primero el glande del clítoris, después el meato uretral y por último el introito vaginal. Entonces, de adelante hacia atrás, en los genitales externos de la mujer vamos a encontrar el glande del clítoris, después la uretra, el meato uretral y atrás el introito vaginal. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o sí? Sí. Es así como está aquí puesto. Glande del clítoris, atrás. Uretra, atrás. Introito vaginal. ¿Sí ya? Eso es anterior, esto es la síntesis del pubis. Acá estaría el coxis, esto es posterior. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o sí? ¿Dudas? ¿Seguros todos? Ok. Y esto va a ser básicamente lo que veamos en la mujer. Ahorita vamos a poner algunos músculos en su lugar. Pero ahorita con esto. ¿Cómo se va a comparar esto con las estructuras del espacio perineal superficial en el hombre? Vamos a hacerlo un poquito más abajo, es que mide. En el hombre, vamos a poner la misma referencia, síntesis del pubis, tuberosidades isquiáticas. ¿Cómo se llamaría esta estructura aquí? Rama isquiopúbica, muy bien. Y acá está el imaginario.
Primero que nada vamos a tener dos estructuras idénticas a las que ya mencionamos, que son los cuerpos cavernosos. Esos son iguales, van agarrados de los ramis puros. La diferencia va a estar entre los bulbos del vestíbulo y una estructura distinta que encontramos particularmente en el hombre. Tenemos a los cuerpos cavernosos igual unidos a la ramas púrpura. Pero ahora, acá no va a haber un introito vaginal, no va a haber una abertura. ¿Qué fue? ¿Eh? No va a haber una abertura vaginal, no va a haber nada que interrumpa. Entonces, el cuerpo eréctil que nosotros encontramos acá es uno solo y se llama cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso termina estando uniendo. ¿A quién está unido el cuerpo esponjoso? O sea, ¿qué hay aquí? La membrana perineal. Están unidos a la cara superficial de la membrana perineal. ¿Me explico con eso? Todo esto sería el cuerpo esponjoso. Y estas estructuras se van a terminar uniendo para formar la raíz del pene y posteriormente pues ya el pene como tal. ¿Sí le estás agarrando el esquema más o menos? ¿Alguien no está bien ubicado con el dibujo? ¿Alguien no está bien ubicado? Bien. ¿Qué me pueden preguntar acá? Para empezar, ¿habrá algo importante en el cuerpo esponjoso, dentro del cuerpo esponjoso, sí o no? Sí. ¿Qué? La uretra esponjosa, la última porción de la uretra masculina, la uretra esponjosa. Entonces, y creo que esto lo alcanzamos a mencionar ayer brevemente, el cuerpo esponjoso es el que tiene la erección más débil de los tres, es el que alcanza menor firmeza al momento de llenarse de sangre, y esto es porque de hacerlo, como lo hacen los cuerpos cavernosos, se aplastaría la uretra y no serviría de nada. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? No sé hasta qué punto eso puedo hacer una pregunta, pero pues ahí te lo dejo de todos modos. La estructura que tiene la erección menos fuerte de los tres es el cuerpo esponjoso. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver más allá de eso? Vamos a ver que el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, como te decía, forman la raíz del pene y posteriormente el cuerpo del pene, pero tiene una disposición particular. Cuando el pene está en erección, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que los cuerpos cavernosos, los dos que están así por arriba, y acá abajo queda el cuerpo esponjoso. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Este dibujito ya lo he visto 1000 veces, creo que también se ve hasta en listo. Es algo súper común. Aquí te lo pongo en dos colores para que no nos confundamos. ¿Qué está quedando? Pero en el pene no se habla de cara superior ni cara inferior. ¿Cómo se le llama lo que está arriba en el pene? Se le llama dorso. Entonces, cuando estamos en erección, decimos que los cuerpos cavernosos son dorsales o ocupan una posición dorsal en el pene. ¿Y cómo se le llama entonces a lo que está abajo? Ventral. El cuerpo esponjoso es ventral en erección. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Y luego, sencillísimo, los papeles se invierten. Los papeles se invierten cuando el pene está flácido. O sea, se vuelve dorsal el esponjoso y ventral de los dos cavernosos.
¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguros todos ahorita? Muy bien. Ahora, último detalle ya del cuerpo esponjoso acá es el que forma el glande. Muy parecido a lo que pasó en el clítoris, que el glande del clítoris era de los bulbos del vestíbulo, el equivalente, que es el cuerpo esponjoso, forma el glande del pene. A pesar de que los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso sí están en toda la extensión formando el cuerpo del pene, el glande es exclusivo del cuerpo esponjoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? No está muy clara la pregunta, sería bastante directo, la verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar en este espacio perineal superficial? ¿Vamos a ver hasta aquí? ¿Hay algún problema con la... ¿Qué más nos vamos a encontrar? Músculos. Y la mayoría de estos músculos tienen relación con los mismos cuerpos eréctiles. Checa. Primero, vamos a hablar de un músculo que es idéntico en hombres y mujeres, que se va a llamar músculo isquiocavernoso. Este músculo isquiocavernoso estaría así, o sea, cubriendo todos los cuerpos cavernosos. ¿Le agarras la onda? Estaría literalmente arriba de ellos. Vamos, que si tú ves una imagen de esto, no se puede ver el cuerpo cavernoso a menos de que quites el isquiocavernoso. Lo está cubriendo completamente. ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Cuál es la función de estos músculos isquiocavernosos? La función de los isquiocavernosos es sobre todo mantener la erección. La erección es un fenómeno que sucede al momento de que estos cuerpos eréctiles se llenan de sangre. Pero así como se llenan de sangre, la sangre se podría salir de ahí. Entonces, la contracción de estos músculos favorece, o quizás pudiéramos explicar mejor, evita el hecho de que la sangre se salga. Los mantiene en los cuerpos cavernosos y por lo tanto la función que va a venir en el examen, más probablemente que otra cosa, es que ayudan a mantener la erección. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Y son idénticos en el hombre y en la mujer, no tienen ninguna diferencia ni de nombre ni de nada. ¿Quién crees que los inerve? Estos músculos son músculos estriados. ¿Quién crees que los inerve? El pudendo. Todos los músculos del perineo son del pudendo, los estriados al menos. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Y ahora vamos a ver un músculo que sí es distinto en hombres y en mujeres, que se llama músculo bulboesponjoso. Este músculo bulboesponjoso en la mujer va a estar alrededor de los bulbos del vestíbulo y en el hombre va a estar alrededor solamente de el cuerpo esponjoso, que es el equivalente en el hombre de los bulbos del vestíbulo. ¿Sí o no? ¿Sí me está agarrando la onda? El músculo bulbo esponjoso en la mujer está alrededor de los bulbos del vestíbulo, en el hombre alrededor únicamente del cuerpo esponjoso. Y entonces, ¿cuál crees que sea la función de este músculo? En una primera instancia sería idéntico a los músculos isquiocavernosos. También ayuda a mantener la erección. ¿Cómo se llama ese músculo? Bulbo esponjoso. ¿Alguien está perdido con algo? ¿Vamos bien, seguros todos? Bulbo esponjoso. Ahora, específicamente en el hombre, este músculo tiene otra función que te pueden preguntar. En el hombre, el músculo bulbo esponjoso ayuda a dos cosas. Las dos pueden ser pregunta, las dos pueden ser objeto de examen. La primera
es que ayudan a evitar el goteo terminal. Al momento de la micción, el hecho de que se expulse hasta la última gota de orina es en parte por la contracción de este músculo. ¿Estamos de acuerdo? Ayuda a evitar el goteo terminal, músculo bulboesponjoso, en el hombre particularmente. En la mujer la uretra no tiene nada que ver con los cuerpos eréctiles, entonces nada que ver. En el hombre sí. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Y segundo, ayuda o propicia la emisión pulsátil del líquido seminal al momento de la eyaculación. El hecho de que al momento de eyacular el líquido seminal salga hasta cierto punto a presión o propulsado es en gran parte por la contracción del bulbo esponjoso. Ayuda, así te lo van a redactar yo creo, ayuda a la emisión pulsátil del líquido seminal al momento de la eyaculación. ¿Sí queda o no queda? ¿Vamos bien todos? Muy bien. ¿Dudas aquí? Muy bien. Recordando nada más un poquito el viejo adagio que ayer mencionamos, creo que también, la erección es un fenómeno simpático o parasimpático. Parasimpático. Entonces, ¿quién lleva esa información? Esplácnico, pélvico. Recuerden, el único nervio esplácnico, eso creo que lo vamos a mostrar ahorita más adelante, pero el único nervio esplácnico que es parasimpático es el esplácnico pélvico. P pélvico, P parasimpático. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Qué te podría dar una lesión de estos nervios? Disfunción eréctil. ¿Estamos de acuerdo? Porque no existiría la capacidad de propiciar la erección. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el nervio? Esplácnico pélvico. Y recuérdame nada más por último de qué niveles viene el nervio esplácnico pélvico o los nervios esplácnicos pélvicos. S2 a S4. Del segundo al cuarto nivel del sacro. ¿Vamos bien? Y si te preguntaran cuáles son o quién da la inervación sensitiva de esta región, nada más hay un nervio somático en todo el perineo. ¿Cuál es? El pudendo. La inervación sensitiva, en un caso que se puede poner bastante erótico el sábado, pero la inervación sensitiva está a cargo del nervio pudendo. ¿Con qué niveles medulares? S2 y S4. No te confundas, el nervio pudendo es somático, pero comparte niveles con la raíz parasimpática de S2 y S4 en el sacro. ¿Os explico con eso o no? Segurísimos. Muy bien. Sensitivo entonces, obviamente la sensibilidad aquí es consciente, va por el pudendo. La erección va por los esplácnicos pélvicos. El chiste es que comparte nivel. En ambos casos, S2 a S4. ¿Sí quedó eso o no quedó? ¿Seguros hasta acá? Ok. Y nos falta ya nada más un último músculo. Este último músculo, ¿cuál es? Es uno idéntico a uno del que platicamos ayer. El que vimos ayer se llamaba transverso perineal profundo. Acá hay unos iguales que se llaman transversos perineales superficiales, que van de la tuberosidad isquiática. ¿A dónde iba el profundo? Van de la tuberosidad isquiática al centro tendinoso del perineo. El de levodopa es Arco tendinoso, sí. Dame un segundo. Ese es el morro que se llama
¿Vamos bien o no vamos bien? ¿En qué caso clínico? Bueno, recuérdame, ¿qué hace el centro tendinoso? Carga el peso de lo que se hace desde las vísceras pélvicas, ¿sí o no? Y entonces, este músculo ayuda a mantener el centro tendinoso en su lugar. ¿Qué es lo que creo que te puedan preguntar acá? Un caso de una episiotomía. En las episiotomías, lo que se hace es un corte en los bordes del introito vaginal para que solamente se desgarre una sola herida y solamente sutures una herida al momento del parto. Si tú no haces esto y la cabeza del bebé hace que se desgarren los tejidos de la mamá, se puede desgarrar en 4, 3, 5 diferentes direcciones y entonces tienes que suturar 5 heridas distintas. Si tú haces un corte, nada más esa se va a seguir abriendo y nada más suturas una. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una episiotomía. Bueno, las episiotomías se pueden hacer de dos maneras. Episiotomías que se les llaman medias posteriores, que van directamente hacia atrás, y episiotomías que se llaman posterolaterales, que van hacia los lados. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Chécate la pregunta de examen. La episiotomía que va directamente hacia atrás, ¿a quién crees que pueda lesionar? Al centro tendinoso del período. La episiotomía que va directamente hacia atrás se puede llevar al centro tendinoso. ¿Qué pasaría si esto sucediera? ¿Con qué quedaría esa paciente? Debilidad del suelo pélvico. Cuando se lesiona el centro tendinoso del periné, vamos a ver lo que se llama debilidad del suelo pélvico, que si no se resuelve puede terminar inclusive en un prolapso uterino, que es cuando ya se cae completamente por el peso el contenido pélvico. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Qué músculos quedarían desinsertados si tú quitas el centro tendinoso, si lo cortas? Los transversos perineales, tanto profundo como superficial. ¿Qué más? ¿Ah? El uretro vaginal. Compresor no. El esfínter uretrovaginal y hasta cierto punto el elevador del ano también. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Los más importantes para mí son los dos transversos, perineal profundo, perineal superficial, y el uretrovaginal. Se me hace que sería la pregunta como para que no te acordaras de eso. ¿Estamos de acuerdo? Chécate la figura, chécate, bueno, el esquema, figura igual es tirarle muchas flores. Chécate este esquema. ¿Qué músculo se lesionaría si cortamos hacia un ladito, en una posterolateral? El músculo bulboesponjoso. El músculo que se lesionaría si yo me voy por un lado es el músculo bulboesponjoso. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? ¿Seguros todos? Sí. El corte que va directamente hacia atrás, medio posterior. El corte que va directamente hacia atrás, medio posterior. El corte que va hacia un ladito, posterolateral. No va a ser algo. ¿Ah? Sí, en la posterolateral, el músculo bulbo esponjoso. ¿Se lo alcanza a ver aquí el dibujo? Muy bien. Y esto, pues, ¿ayuda? Y esto lo tienes básicamente idéntico en bastantes figuras del Gray para que lo repases de ahí. Las figuras del Gray de Pérez y Pereira, la verdad es que son bastante buenas. Sí. ¿Quién era? Matías. Sí. Ok, tenemos dudas hasta acá. Muy bien. Te invito a agua. Ok, y en cuanto a los genitales externos, nada más te voy a hacer un comentario muy rápido, ¿vale? En cuanto a los genitales externos y de la mujer, del hombre no hay puntos muy relevantes. De la mujer solamente quiero, te lo voy a decir así textual, la pregunta no va a cambiar de esto.
¿Qué es lo que forman dos pliegues que tienen los labios menores? Los labios menores hacia adelante tienen un pliegue medial y un pliegue lateral. Pregunta de examen, muy directivo. Los pliegues mediales de los labios menores forman algo que se llama frenillo del clítoris. Frenillo del clítoris, la prolongación medial o pliegue medial de los labios mayores. Menores. Prolongación medial de los labios menores, frenillo del clítoris. Y la prolongación lateral de esos mismos labios menores, prepucio del clítoris. Nada más. Sí. Te repito eso una última vez. Los pliegues de los labios menores son dos: pliegues mediales y pliegues laterales. Los pliegues mediales forman el frenillo del clítoris. Los pliegues laterales, el prepucio del clítoris. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o sí? ¿Cómo se le llama en su conjunto a todos los genitales externos de la mujer? Vulva. Eso sería todos los genitales externos en su conjunto. ¿Vamos a ver hasta acá? Esto ya ahora no sé qué tanto te lo puedan preguntar, pero bueno, los labios mayores también se unen en la porción anterior y forman algo que se llama monte de Venus. Monte de Venus está uniendo los labios mayores en la porción anterior. ¿Quedamos bien con esto o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Ahora, vamos a hablar de irrigación y luego inervación de la pelvis. ¿Sí? De hecho, hoy igual salimos relativamente temprano. Pero después de eso, después de inervación y irrigación de la pelvis, vamos a ver inervación de tórax e inervación de abdomen. Entonces igual no salimos tan temprano. Pero vamos a ir viendo cómo vamos. Para ver las tres inervaciones juntas, que se me hace mucho más sencillo, la verdad. Es más, vemos inervación de irrigación de pelvis y periné y luego vemos las tres inervaciones juntas para que lo traigas al tiro, porque se tiene que explicar en un principio. Vamos a ver. Entonces, la circulación arterial de la pelvis y el periné proviene básicamente de una sola arteria, que es la arteria ilíaca interna. La arteria principal de la pelvis y el periné es la arteria ilíaca interna. Y esto la verdad es que lo vamos a ver de manera súper esquemática. Vamos a clavarnos en lo que es importante en el examen. Digo, tampoco van a ser muy poquitas cosas, pero vamos a quitarle la paja. Lo primero que vamos a ver acá es que la arteria ilíaca interna se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Lo voy a ir anotando aquí para que la información quede bien organizada. Vamos a hablar primero de un tronco posterior. ¿Qué ramas me va a dar este tronco posterior? La primera, bueno, de hecho más fácil. Lo que tú tienes que saber del tronco posterior antes de empezar es que el tronco posterior da ramas que son sobre todo ramas parietales. La mayoría de las ramas del tronco posterior, si no es que todas, no van hacia una víscera, no van a ir hacia órganos, van a ir hacia alguna pared, ya sea de la pelvis o del abdomen. Vamos a ver. La primera rama que tenemos es una rama que se llama arteria iliolumbar. Iliolumbar. ¿Qué me interesa de esta arteria? Bueno, el nombre ya te está diciendo mucho, pero que va a tener una rama ilíaca y una rama lumbar. La rama ilíaca se va a la fosa ilíaca y la rama lumbar se va hacia la columna lumbar. O sea, estas dos forman parte de la pared de qué región anatómica, la fosa ilíaca.
¿En qué región anatómica estaba? Está en el abdomen, porque la fosa ilíaca es lo que está por arriba de la abertura pélvica superior, ¿sí o no? Es parte de la pelvis ósea, pero, porque es parte del coxal, pero está por arriba de la línea terminal. ¿Se acuerdan de eso que platicamos ayer? Entonces, la fosa ilíaca es parte de la pared abdominal y la columna lumbar también lo es. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Estas dos son para la pared del abdomen. ¿Queda eso, sí o no? Ayuda. ¿Queda o no queda? Acuérdate, si nosotros hiciéramos un corte coronal, veríamos que el coxal así grandote, esto sería la fosa ilíaca. Acá abajo todavía es coxal. Sería así. No, pues ahora te mandas el dibujo. Quedaría, ¿dónde? No, yo no había tantas relaciones, ¿verdad? Sobre esas teorías. No son muy, no las describen muy a fondo. ¿Puedo ver aquí? Entonces, aquí estaría el coxal, es un corte coronal. Aquí estaría el obturador interno, A esta altura tendríamos la abertura pélvica superior. Y entonces, ¿esto qué es? Abdomen. ¿Sí o no? Y esto es pelvis. ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? Entonces, la fosa ilíaca, a pesar de que es parte de la pelvis ósea, ¿en qué región anatómica está? En el abdomen. ¿Quién estaría aquí? A ver, si se cree mucho. ¿Quién estaría aquí? El músculo ilíaco. ¿Estamos de acuerdo? Y luego aquí estaría el elevador del ano, aquí estaría la membrana perineal y lo demás que siempre dibujamos. Si vamos bien o no vamos bien. Ok, entonces estas ramas del chile están bien X, pero pues ahí está. Después de esto, vamos a ver una arteria que se llama, o un par de arterias que se llaman sacras laterales. Sacras laterales, que van por la cara anterior del sacro, junto con una arteria que se llama sacra media. ¿De quién era la rama la sacra media? Es rama de la aorta. Es una de las últimas ramas de la aorta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto lo vamos a platicar más adelante, probablemente el jueves, o viernes, pero es la única rama parietal impar de la aorta. Solo existe una rama parietal impar de la aorta y esa está abierta, la sacra media. No esta, la sacra media. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estas van por la cara anterior del sacro y lo único que se me hace relativamente relevante es que te pudieran decir que al ir por adelante del sacro mandan ramitas que se meten al conducto del sacro. ¿Y qué hay dentro del conducto del sacro? A ver, ¿hay médula espinal, sí o no? No, la médula espinal llega hasta L2, ¿no? Más o menos, L1, L2. Entonces, ¿cómo se llama todo lo que le sigue más abajo de la médula espinal? Caudequina. Estas sacras laterales, junto con la sacra media, ayudan a la irrigación de la caudequina. ¿Sí quedó eso o no quedó? Vamos a ver. Y por último, la arteria glútea superior. Que bueno, esa ya la viste en primer parcial. Sale por el agujero ciático mayor, por arriba del piriforme, etcétera, etcétera. No creo que sea muy importante repasarla a fondo ahorita. ¿Vamos bien, sí o no? ¿Todo bien así? Bien. Ahora, vamos a platicar de las ramas del tronco anterior, que es pues, bastante más importante, la verdad. ¿Qué? ¿Eh?
voy a avisar la próxima vez de borrar. Pero era iliolumbar. Vamos a ver el tronco anterior entonces. Este es mucho más importante, nos va a tomar más tiempo. Así como yo te dije que el tronco posterior tenía puras ramas parietales, si te fijaste nunca hablamos de vísceras, nunca hablamos de un órgano ni de nada, eran más como paredes y ya. La iliolumbar, paredes del abdomen, las sacras laterales, paredes de la pelvis. El tronco anterior va a tener ramas viscerales casi en su totalidad. Aquí sí vamos a hablar de la mayoría de los órganos de la pelvis y el períneo. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Ok, vamos. Que la primera rama de la que vamos a platicar es la arteria umbilical. Y esta sí que tiene varios detalles. Arteria umbilical. Ok, chécate. El primer detalle de la arteria umbilical es que está fibrosada en casi todo su trayecto. Solamente la porción proximal sigue teniendo sangre. Te lo voy a dibujar. Esta arteria era mucho más importante en la circulación fetal. Entonces, en la circulación fetal, no podemos... En la circulación fetal, esta arteria pues tenía calibre bastante grande. ¿Te alcanza a ver esto en el video? ¿La línea roja? Sí. ¿Sí? Todo esto era la arteria umbilical. ¿Qué sucede, sin embargo, en la vida adulta? Que la porción más distal, de hecho casi toda la arteria umbilical, se oblitera porque ya no tiene mucho uso. Entonces vamos a decir que todo esto se hace ya como un ligamento, como le pasó por ejemplo al ligamento redondo del hígado, que era un vaso y en la vida adulta se cierra y ya no es. El conducto arterioso es otro ejemplo, era una estructura vascular que conectaba dos arterias y luego se cierra y queda como un ligamento. Eso le pasa a casi toda, está interesante, a casi toda la arteria umbilical. En la vida adulta todo esto ya se vuelve completamente fibroso. Y a eso que se volvió completamente fibroso se le va a llamar, pregunta de examen, ligamento umbilical medial. Ligamento umbilical medial. ¿Quién forma? Te van a decir el ligamento umbilical medial, tú vas a decir el remanente de la arteria umbilical. ¿Si queda esto o no queda? ¿Quién formaba el ligamento umbilical medio? Lo vimos ayer. El remanente del uráculo. ¿Te acuerdas de eso o no? Ligamento umbilical medio, remanente del uráculo. Ligamento umbilical medial, lo de la arteria umbilical. No, esa es la ligamento redondo del Son dos, ¿verdad? Las mediales son dos y la media es una. Sí, sí, de estas hay una de cada lado, porque hay una ilíaca interna de cada lado. El ligamento umbilical medio, que es del uráculo, como nada más hay una vejiga, nada más es uno. ¿Estamos de acuerdo? Chécate. Que sin embargo, queda una porción permeable de la arteria umbilical, solamente lo que es más proximal. O sea, el primer pedacito todavía queda con sangre y después ya se hace el ligamento. Te voy a poner acá inclusive ligamento umbilical medio. Medial. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso es bien importante. ¿Sí? ¿A mí qué me importa todo esto? Bueno, una pregunta pudiera ser la del ligamento umbilical medial con toda seguridad. Otra pregunta podría ser que de esta pequeñita porción de arteria umbilical que todavía tiene sangre, sale otra arteria. O sea, en ese pequeño pedacito que todavía tuvo sangre, alcanzó a dar aunque sea una arteria, una rama. Y esa rama se llama vesical superior. Vesical superior. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no?
La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical. Salud. Es rama de la arteria umbilical. Y te van a decir en el examen, si se quieren aclarar un poquito más, la verdad no dudo, pero si quisieran, te pondrían de qué porción de la arteria umbilical. Tiene que ser de la porción más proximal. ¿Por qué? Porque es lo único que todavía tiene sangre. ¿Queda esto o no queda? Muy bien. Y entonces la que sigue sería la arteria vesical superior. Vesical superior. Primer detalle que lo voy a anotar aquí, bueno, es que es rama de la umbilical. Si se llama vesical superior, ¿a quién quieres que irrigue? Pues la cara superior de la vejiga y los uréteres que ya quedarían en corto, ¿sí o no? Irriga la vejiga y el uréter, o los uréteres. Y la pregunta más clavadita de esto, que yo creo que puede venir aquí, es que te da otra rama. ¿Quién se acuerda cuál es? Arteria deferencial. Que también se puede llamar arteria del conducto deferente. Lo más probable es que en el examen venga como arteria del conducto deferente, pero hace muchos años vino como arteria deferencial. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Muy bien. Les había contado hace tiempo, ya hace un paréntesis, a los del diario, que había estado leyendo un libro de cómo se aprende, cómo funciona el cerebro, de mejores maneras de enseñar, maneras de aprender, etc. Ese es otro libro que también estaba leyendo. Está interesante, si lo quieren checar, se llama Albur y Neurociencia. Es como el albur y cómo los dobles sentidos funcionan en el cerebro, y está interesante. Pero ese no es el punto. El punto es, y algo muy interesante que vi, te lo digo porque hoy, más por circunstancias que por otra cosa, vamos a tener que aplicar lo de empezar a revolver temas, pero te lo digo para que tú estudies. Está comprobado que se te queda mejor la información si alternas los temas. Si tú te agarras de corridito leyendo todo abdomen, es menor la cantidad de información que se retiene a largo plazo en comparación con alguien que leyera un tema de abdomen, un tema de perineo, un tema de tórax, y luego otra vez un tema de tórax, y luego un tema de perineo, y luego dos de abdomen. ¿Sí me explico con esto o no? Está súper contraintuitivo. Yo siento que todos pensaríamos que es al revés. Y de hecho el libro sí dice que la gente, aún después de ver los resultados, sigue pensando que es mejor al revés. Pero los resultados en los exámenes está comprobadísimo que se te queda mejor la información si le vas alternando el tema. Hoy lo vamos a tener que hacer, el resto del intensivo sí lo vamos a ver en orden, porque no soy tan valiente como para aventarnos esas cosas. Igual la termino regando yo. Pero sí te lo digo a ti sobre todo para que vas a estar estudiando estos días, para que lo intentes aplicar ahí. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Después de esto, eso sería lo de la vesical superior. Después de esto, una rama con la que estamos bien familiarizados del primer parcial, la arteria obturatriz. Esta de primer parcial ya la conocimos, la verdad. Te voy a decir dos puntos que que sí te acuerdas de ellos, de todos modos no puedes exentar, tienes que acordar. Sale por el conducto obturado. ¿Y a dónde llega? Arteria obturatriz, conducto obturado, ¿a dónde comunica? Compartimento medial del músculo. Compartimento medial del músculo. ¿Todo bien? Ya está muy equilibrado. Y después vamos a hablar de una arteria que se llama, yo sé que parece que vamos rápido, pero esto es lo único importante de estas arterias.
Esta es una clase de las que a mí se me hacen más fáciles de organizar para que tú la estudies después. Honestamente aquí no le veo ni siquiera mucho punto a que cheques imágenes o algo así, porque las relaciones anatómicas no son muy rebuscadas en estas arterias. Te lo recomiendo más así como lo estoy organizando yo. Nada más 2 puntos clave de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sigue una arteria que se llama vesical inferior. Hablando de eso, de técnicas de estudio y aprendizaje, también es muy interesante y también está comprobado, o sea, no está como que en tela de duda, está comprobado que es un mito que hay personas que aprendan mejor de una manera que de otra. Toda la gente dice, yo soy muy auditivo, yo soy muy visual, o así. Es un mito. O sea, ¿cómo lo compruebas? Haciéndoles pruebas y salen igual. Agarrando una técnica versus agarrando otra. Lo que sí que es cierto es que existen temas que se explican mejor de una manera y temas que se explican mejor de otra. Pero una persona en sí no puede hacer como que con una predilección hacia uno que tenga un sustento real en resultados. Está interesante para que tampoco se cierren ustedes al momento de estar aprendiendo algo. Decir, no, es que yo soy bien auditivo y no sé, a la chingada el neto o algo así. O sea, traten de implementar todos los que puedan. Muy bien, vesical inferior. Primer detalle, es exclusiva en hombres. Esta arteria no existe en las mujeres. Y bueno, va a irrigar la porción inferior de la vejiga, ¿no? Siento que eso es obvio. Pero si ya está abajo de la vejiga, ¿a quién más crees que se pase a irrigar? Se pasa a irrigar a la próstata y a la vesícula seminal, que son estructuras que están en la cara posterior de la vejiga. Y bueno, son estructuras propias del hombre, nada más, entonces tampoco te vas a confundir mucho ahí. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Seguros? Ok. Y aquí sigue el equivalente en la mujer de esta arteria. Una arteria que de la misma manera que la vesical inferior solamente existe en el hombre, esta arteria solamente existe en la mujer, se llama arteria vaginal. Y la verdad es que no hay mucho que te pueda decir de ella. Es exclusiva, ¿todo bien? Es exclusiva de las mujeres. Y irriga pues la vagina. En la porción más superior, ¿con quién crees que se pueda anastomosar? Con la uterina. Ya en la cúpula de la vagina que se une con el cervix del útero. Y la que sigue es la arteria uterina. Obviamente esto también es exclusiva de las mujeres. Ahora, ¿vamos a este ya lo platicamos ayer. ¿Qué crees que vaya a querer escribir aquí ahora? ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? Imagínate que yo ahorita me va un infarto y ya me morí. Y alguien tiene que tomar la batuta de la clase. ¿Qué pondrían ahí? PD. Mande. ¿Ah? Muy bien. Que va por los ligamentos cardinales, ¿sí o no? Eso lo estábamos platicando ayer. Poníamos el caso de la histerectomía. ¿Cuál era el ligamento que llevaba la arteria uterina hasta el útero? ¿Te acuerdas de ayer, sí o no? Eran los ligamentos cardinales o cervical transverso. Vamos a poner el cervical transverso. Ligamento cervical transverso. ¿Te acuerdas de esto o no te acuerdas? Ok. Y estaba adentro de qué ligamento? Adentro del ligamento ancho. Vamos a poner aquí. Cervical transverso conduce a la arteria. Ligamento ancho, la arteria está adentro de él.
¿Sí queda esta diferencia? Lo platicamos ayer. ¿Sí está quedando o no está quedando? ¿Qué más? Mínimo otro punto me gustaría ponerle acá. Su trayecto es tortuoso, es cierto. ¿Por qué? Por el embarazo, se va a crecer el tamaño. Pues, ¿qué otra arteria es tortuosa en el cuerpo? De este parcial. La facial sí, pero es el tercer parcial. Y falta una que es la esplénica. Y son las tres básicamente. Esplénica, facial y uterina. No. Puede ser tortuoso el trayecto dentro de los sinusoides que están dentro de, pero la arteria en sí no. También la facial, ¿no? La facial sí. Son facial, esplénica y uterina. Que es anterior Al uretero. Exactamente. Y de todo yo creo que eso es lo más probable. Esta arteria es antero superior ¿a quién? ¿Con quién se confunden los ginecólogos a veces? Antero superior al uretero. Pregunta de examen. Mismo caso de la histerectomía. Te ponen que con quién te puedes confundir al querer ligar la arteria uterina, el uretero. Y luego te dicen qué relación hay que tomar en cuenta para saber cuál es cuál. La arteria uterina está por adelante y por arriba. ¿Por qué digo adelante y arriba? Recuerda que la pelvis está inclinada. La pelvis está inclinada hacia adelante. ¿Sí queda eso o no queda? Ahí la mnemotecnia que había comentado mucho mi doctor, que es más como cómo se acuerdan los ginecólogos, es que el agua siempre va por abajo del puente, el agua haciendo la orina. O sea, por abajo va el uretero, por arriba va la arteria uterina. Gracias. Vale, gracias. ¿Eh? Trato por un disco acá. El chico que se vamos a tomar curso fuera. Empezaron ahí una mantita acá en la pared. O un grupo de editor y y lo ya termino y entro más con rodillo, cabrón. Parte de agua. Cada vez. Así ya está con el stencil, ya trae el par nomás. ¿Cuál es el recomendado ¿Del umbilical? ¿Vamos hasta aquí? Ok. Del umbilical, que honestamente sí se basa la más caballera de todas. Recordemos primero que es un remanente en la mayor parte de su extensión, o sea, se fibrosa, es lo que acá puse en negro, ya no trae sangre ahí, y se llama ligamento umbilical mediano. ¿Quién formaba el medio? El uráculo, que iba del vértice anterior de la vejiga. Y de una vez aprovecho el comentario, no existe ligamento umbilical lateral, existen pliegues umbilicales laterales, ligamento no, pliegues. ¿Quién forma esos pliegues? Los epigástricos inferiores, que como si tienen sangre, pues no le podemos llamar ligamento, pero si dejan un poquito levantado el peritoneo y se llama pliegue umbilical lateral. Ligamento umbilical medio, uráculo, del vértice anterior de la vejiga al ombligo. Ligamento umbilical medio, el uráculo, del vértice anterior de la vejiga al ombligo. Ligamentos umbilicales mediales, lo que se fibrosa de la arteria umbilical. Una pregunta, ¿cuál es el ligamento por lo que transcurre las fibras nerviosas procedentes del útero que conduce la sensación de dolor? Eso lo dijimos ayer, ¿quién se acuerda? ¿Por dónde van las fibras sensitivas del útero? Útero sacro. ¿Qué tipo de fibras son? Parasimpáticas. Solamente las vísceras pélvicas transmiten su dolor por las fibras parasimpáticas. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Una mujer que ya no le puedas ofrecer tratamiento, lo que quieres es quitarle el dolor, ¿qué le cortas? Los uterosacros, y es por eso, porque le cortas los nervios y ya no le duele. ¿Te acuerdas? ¿Quedó? Les decía entonces, el ligamento umbilical medio, el uráculo, vértice anterior de la vejiga al ombligo, ligamentos umbilicales mediales, la porción fibrosada
de la arteria umbilical, pliegue umbilical lateral, los epigástricos inferiores. ¿Sí o sí? Serían preguntas directivas. ¿Sí quedaron esas? Excelente. De todos modos te lo voy a poner en la plataforma. Ya le mandaron todos un sticker a Poncho. La raza que no le haya mandado sticker no lo vamos a agregar a nada. Stickers marranos. No digo, no. Stickers bien bonitos. Stickers cutes. Y originales. Quisiste decir mamá. Exactamente. Como si superamos la ¿Te acuerdas? Córtale, chavo. Muy bien. Lo último que dijiste, los pliegues laterales de la arteria umbilical. Los forman, los pliegues laterales, pliegue umbilical lateral, los forman los vasos epigástricos inferiores. Así tal cual, vasos epigástricos inferiores. Pero sí queda un pedacito de la arteria umbilical con sangre. Y ese pedacito que queda es suficiente para emitir a la vesical superior. Y de la vesical superior, bueno, para la vejiga obviamente. Es importante que es rama de la umbilical porque está raro el hecho de que se haya quedado protegida sangre. Y en el hombre da la arteria del conducto deferente o arteria deferencial. ¿Sí o sí? Vamos a ver hasta acá. ¿Nos falta alguien? ¿Quién? Una arteria, bueno, X, la glútea inferior. No voy a anotar aquí la relevancia, yo creo que sí la tienes presente. Sale por el agujero ciático mayor, por abajo el piriforme y un poquito más. Y luego, una que sí es más importante, que es la arteria pudenda interna. Arteria pudenda interna. Eso es súper importante. Esta arteria pudenda interna, vamos a ponerla por acá. El primer detalle que quiero comentar es que acompaña el nervio pudendo. No existe nervio pudendo interno ni externo ni nada. Existe un solo nervio pudendo. Las arterias sí hay pudenda interna y pudenda externa. A ver, ¿quién da la pudenda externa? ¿Alguien se lo sabe? Si no, me mato. ¿Quién me acompaña? Digo, ¿quién da la pudenda externa? La femoral. Las arterias pudendas externas son ramas de la femoral. Y ahí te va esto, porque puede ser pregunta de segundo parcial. No me acuerdo si el semestre pasado vieron el segundo parcial. Pero esas arterias pudendas externas irrigan la cara anterior del escroto y la porción anterior de los labios mayores, en hombres y mujeres respectivamente. Y como si es una porción de periné, sí que pudiera colarse como pregunta en este parcial. Porción anterior de los labios mayores. Pudendas externas, ramas de la femoral. La pudenda interna va con el nervio pudendo. Del nervio pudendo, como siempre se hace mucho hincapié, se me hace que sí es probable que tengas varias cosas presentes. Por ejemplo, ¿por dónde abandona el nervio pudendo? La cavidad pélvica. Agujero ciático mayor. Y va a la región glútea. Y de ahí se vuelve a meter ahora el periné por el agujero ciático menor. Entonces, sale por el agujero ciático mayor, te lo voy a abreviar acá, agujero ciático mayor, y vuelve a entrar por el agujero ciático menor. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Aquí, ¿de dónde salió? Salió de la pelvis. Y aquí, ¿a dónde entró? Entró al perímetro.
¿Vamos bien con esto? ¿Son los dos? Y una vez que entra al periné, ¿dónde se va a ubicar? Esto ya lo platicamos ayer. ¿Por dónde va? ¿Por el conducto? No. Pudendo. Por el conducto pudendo. ¿Te acuerdas de eso o no? Y ese conducto pudendo, pregunta clavadilla, la dijimos ayer, ¿quién lo formaba? La fascia o la aponeurosis del obturador interno. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué pared del periné está? Pared lateral del periné. Y eso es básicamente lo que va haciendo. La arteria pudenda interna va por las dos paredes laterales del periné y va mandando sus ramas hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Ahorita vamos a platicar de cuáles son esas ramas. ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sí o sí? ¿Seguros? ¿Qué te pueden preguntar de la pudenda interna? Lo que está aquí escrito. Recuerda que en ese último punto, ¿quién es el que les hizo el conducto pudendo? El obturador interno. Traes Vale. No, no va a ver. Bueno, sí puede haber, pero me tienen que ganar a golpes. Muy bien. Con el codo. ¿Voy a tomar los dos? En el segundo, güey, se lo tienen que llamar. Perdón. Toman en foto lo que quieran, ¿eh? Mientras habla la marca de agua. Ponle filtro, ponle filtro. Ya, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vamos a venir hasta acá, sí o sí? ¿Dudas con todas estas ramas? A las 8. No, porque está el video, Mira. Sí, se va a ver break, hombre, ya, ahorita hay un break. ¿Cuánto va de video, Monserrat? ¿Cuánto va de video? No. X. Tengo un checo. Una hora y 18 minutos. Muy bien, mande. Una hora y 18. Lo último que les voy a comentar, ya esto relativamente rápido porque no es muy relevante, sería la rama, no creo que sea relevante, no es muy complicado porque no es muy específico, serían las ramas de la arteria pudenda interna. Les repito, ¿cuál era el único nervio del periné? El pudendo. Y de la misma manera, de manera similar al menos, la única rama de el periné como arteria es la pudenda interna. Entonces, recuerda que va por los lados, va por el obturador interno y va mandando todas las ramas hacia el centro. ¿Cuáles van a ser estas ramas? La primera, la rectal inferior, arteria rectal inferior, que de hecho, aquí se me olvidó poner también la rectal media. La rectal, fíjate, nada más para repasar la irrigación del recto, está dividido en 3 tercios. El tercio superior es rectal superior de la mesentérica. Va de nuevo. Rectal superior, mesentérica inferior. Rectal media, ilíaca interna, tronco anterior. Y rectal inferior, rama de la pudenda interna. ¿Sí?
¿Qué te pueden poner ahí? Quizás un caso de varices hemorroidales, que son vasos que se vuelven tortuosos, que terminan saliendo a través del orificio anal, o sea que están en la porción más distal del recto, y te dicen que de quién son, de la pudenda interna, tanto la arteria como la vena, pudenda interna. ¿Quién está llamando? Igual. Va de nuevo. Rectal superior, rama de la mesentérica inferior y tributaria de la mesentérica inferior, esto va igual en las venas. Rectal media, tronco anterior de la ilíaca interna, ya te lo anoté acá, se me lo he olvidado ahorita. Y rectal inferior, pudenda interna. Se pone en un caso clínico de varices hemorroidales que terminan saliendo por el orificio anal, o sea que están mero abajo del recto, sí o sí. ¿De quién son rama? ¿De quién son tributarias? De la pudenda interna. Pudenda interna, porque ya es el tercio más inferior. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o sí? ¿Sí quedó? Muy bien. Manden. ¿De las curvaturas? La perineal. La flexura perineal que comentamos ayer, ¿te acuerdas? Que el músculo puborectal la mantiene, que evita que empecemos a ir al baño. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ok. Después de esto va a tener unas ramas sencillitas que se llaman ramas perineales. Estas ya son ramas de la pudenda interna. Ramas perineales. ¿A dónde van? Al espacio perineal profundo y superficial. ¿Qué van a irrigar ahí? Sobre todo a los músculos. Los músculos del espacio perineal profundo, el esfínter externo de la uretra, el compresor, el uretrovaginal y tal y tal. Y en el espacio perineal superficial, al bulbo esponjoso, al isquio cavernoso, las glándulas vestibulares mayores. ¿Sí me explico? Se llaman perineales, por eso te decía que no es muy específico. Perineales. Después de esto tenemos arterias del bulbo del pene y de los bulbos del vestíbulo, que serían para los cuerpos eréctiles directamente. Arterias del bulbo del pene y bulbos del vestíbulo serían ramas para los cuerpos, cuerpo esponjoso, bulbos del vestíbulo, cuerpos eréctiles, no es muy complicado. Una arteria para la uretra, la arteria uretral. Y chécate esto, que esto ya se va a poner un poquito específico. Es más, ya todos quedamos con esto para borrar y anotarte mejor la pudenda interna separada. ¿Ya esto ya quedó? Sí. ¿Seguros? Ok. Vamos entonces a clavarnos un poquillo más con la arteria pudenda interna. Pudenda interna. Te decía, sus ramas, primero vimos a la rectal inferior. Después vimos las perineales. ¿Qué dijimos de estas? ¿A dónde van las perineales? Espacio perineal profundo y espacio perineal superficial. Y luego ya empezamos con unas que se pueden clavar un poquillo más, que serían las arterias del bulbo del pene o vestibular. Estas arterias van a los bulbos del vestíbulo en la mujer, y en el hombre, ¿cuál es el equivalente? ¿Cuál? Cuerpo esponjoso, ¿sí o no? Cuerpo esponjoso. ¿Va bien? Después teníamos a la arteria uretral. Pero va para la uretra.
letra y si no hay mucho que decir. Y luego tenemos una arteria o a un par de arterias que se llaman dorsal y profunda del pene y del clítoris. Vamos a poner primero la dorsal. Dorsal del pene y del clítoris. ¿Qué onda con estas arterias dorsales? Chécate que en el hombre estas arterias dorsales irrigan al glande y irrigan todavía parte de los cuerpos eréctiles. ¿Por qué crees que se ocupa otra arteria de los cuerpos eréctiles si habíamos puesto esta? Porque es más largo. ¿Estamos de acuerdo? Son mucho más grandes. Entonces todavía van hacia los cuerpos eréctiles. Mientras que en la mujer solamente van al glande del clítoris, obviamente. Solamente van al glande del clítoris, obviamente. ¿Sí queda esto o no queda? Y la última, bueno, la que sigue, sería la arteria profunda, igual del pene y del clítoris. Las arterias profundas van a los cuerpos cavernosos. Las arterias profundas van a los cuerpos cavernosos sobre todo. ¿Sí queda o no queda? ¿Dónde? No llega hasta allá porque no hablas. Porque no hace una arteria. Por eso vuelve a entrar la dorsal. Ok, ¿sí quedó esto? Aquí acabamos con las arterias. ¿Sí quedó o no quedó? Ya nada más te voy a dar un par de detallitos. Uno, la profunda y la dorsal son las ramas terminales de la arteria pudenda interna. Todas las otras son colaterales. Si te preguntan por las terminales, son la profunda y la dorsal. Y una arteria que es la arteria cremastérica, que es rama de la epigástrica inferior. Esa sería una pregunta muchísimo más directa, pero la arteria cremastérica es rama de la epigástrica inferior. Si te fijas, y ayer hablamos de eso cuando hablamos de ovario, de todas las estructuras que tenemos en la pelvis y el periné, ¿cuáles son las dos que no hemos irrigado? Testículo y ovario. ¿Por qué? ¿Quién da las ramas para el testículo y el ovario? La aorta. Acuérdate que viene desde arriba. ¿Te acuerdas de eso o no? Lo vimos ayer con el caso de la arteria ovárica y los nódulos linfáticos, ¿no? Que eran los paraórticos. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Dudas entonces en la irrigación de la pelvis y el periné? Te repito. Bueno, no fue poquito lo que vimos, sí hablamos bastante, sí dijimos bastante, pero se me hace muy fácil de organizar. No hubo ningún vaso que tuviera así como que más de 3 puntos claros. La pudenda interna sí, porque es la principal, pero de ahí en fuera eran 2, 3 cosas por arteria que son las que te debes de saber. Se me hace que lo organizamos bastante práctico. ¿Sí quedó o no quedó? Muy bien, vamos a tomarnos un descansillo de unos 20 minutos más o menos y regresamos con irrigación inervación de todo el parcial.